Bueno, el objetivo de este espacio es poder brindarles información acerca de las pensiones de invalidez y sobrevivencia en el Sistema General de Pensiones, Colpensiones y Fondo Privado. Lo anterior con apoyo profesional de la abogada Hasbleis Santa María. Bueno, la abogada Hasbleis Santa María es una abogada egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia, consultora y asesora en Derecho Laboral y Seguridad Social. Cuenta con una experiencia en el área y asesorando a personas naturales, jurídicas y reclamaciones en procesos administrativos y judiciales. No siendo más, cedemos la palabra a la abogada Hasbleis Santa María. Gracias, Diana. Muy buenos días. El día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el tema de pensiones. Nos vamos a enfocar en dos temas principales, que es la pensión de sobrevivientes y la pensión de invalidez. Antes de que nada, quiero darles las gracias por su participación en la presente videoconferencia. Para TG Consultores es un honor hacer este tipo de charlas que les permitan a ustedes como colombianos conocer nuestro sistema general de pensiones y poder resolver sus dudas. En Colombia tenemos tres tipos de prestaciones económicas. Tenemos la pensión de vejez, la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivientes. Como ya lo dijimos, el día de hoy nos vamos a enfocar en dos de ellas, que es la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivientes. Recordemos que en nuestro sistema general de seguridad social contamos con dos regímenes pensionales. Encontramos el régimen de prima media con prestación definida y contamos con el régimen de ahorro individual con solidaridad. Para que ustedes puedan estar o tener la certeza de cómo me pensiono en uno y en otro, queremos decirles que los requisitos que nos exigen para ser acreedores a estas pensiones son los mismos, si estamos en Colpensiones o si estamos en un fondo privado. Recordemos que en Colombia hoy en día contamos con cuatro fondos de pensiones, que son Protección, Porvenir, Escandia y Colfondos. Vamos a empezar con la pensión de sobrevivientes. Recordemos que las preguntas se van a hacer al finalizar. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud referente a estos dos tipos de prestaciones, pueden dejarlas para el final y con mucho gusto las resolveremos. Para iniciar con la pensión de sobrevivientes, tenemos que tener en cuenta que la muerte constituye una contingencia del sistema de seguridad en cuanto que la ausencia definitiva de la persona que atendía el sostenimiento del grupo familiar dejaría en situación de desamparo a los integrantes del mismo. ¿Por qué hacemos esta reflexión? Porque cuando nosotros estamos cotizando a pensión, debemos ser conscientes que estamos asegurando tres riesgos, que son la vejez, la muerte y una invalidez. Aquí estamos asegurando una muerte, ¿listo? Como ya lo dijimos, las normas aplicables y los derechos en el sistema con respecto a la muerte son en esencia los mismos estando en un régimen y en otro. Estamos en Colpensiones o si estamos en un fondo privado. Hay unas diferencias, estas se encuentran cuando no cumplimos los requisitos para tener una pensión y la financiación del mismo. Esas son las únicas diferencias que existen estando en Colpensiones o en un fondo privado respecto a la pensión de sobrevivientes. Es requisito obvio para que se cause esta pensión de sobrevivientes que exista el fallecimiento del afiliado o del pensionado. Entonces ahí vamos a hacer un poco de énfasis. ¿Qué pasa cuando fallece el afiliado y qué pasa cuando fallece el pensionado?
Cuando fallece el afiliado, vamos a tener que reunir ciertos requisitos y vamos a saber en esta conferencia cuál va a ser el monto de nuestra pensión. Si fallece el pensionado, también vamos a ver cuál es la cuantía, cuánto me van a reconocer a mí como beneficiaria y quiénes son los que disfrutarían esta pensión. Entonces ya sabemos que tendremos derecho a la pensión de sobrevivientes, bien sea del pensionado por invalidez o por muerte, y tendremos derecho a la pensión de sobrevivientes por el afiliado que venía aportando al sistema. Entonces, ¿quiénes tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes? Primero, los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca, y los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca siempre y cuando éste hubiera cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores al fallecimiento. ¿Listo? Entonces, estas semanas se encuentran taxativas en la ley y a medida que van pasando los años han ido aumentando. Estas semanas son las que nos exigen hoy en día nuestro sistema y con las cuales debemos cumplir. Nuestra norma nos señala 3 grupos de beneficiarios para la pensión de sobrevivientes. Hablamos de un primer grupo, que es el cónyuge o compañero permanente e hijos; un segundo grupo, que son los padres con derecho; y un tercer grupo son los hermanos con derecho. ¿Listo? En un primer grupo, dijimos, tenemos cónyuge, compañero e hijos. ¿Cómo se van a reconocer esta pensión? ¿En qué proporción? Entonces, si tenemos nuestro compañero o nuestro cónyuge y tenemos un hijo, entonces el 50% de la pensión se reconoce al cónyuge o al compañero y el otro 50% al hijo. ¿Qué sucede si tenemos 2 o 3 hijos? Entonces, el 50% siempre va a ser para el cónyuge o compañera, en caso que exista, y el otro 50% se va a dividir en los hijos que haya. Entonces, en nuestro ejemplo tenemos 2 hijos, se dividen entre ellos 2. Si tenemos 3, se dividen entre ellos 3. ¿Listo? 50% hijos, 50% cónyuge, compañero permanente. Un segundo grupo es el de padres con derecho, pero ¿cómo podemos acceder a este grupo cuando no existe cónyuge, compañero o hijos? A falta de estos, entramos al segundo grupo, que son los padres con derecho. Y en un tercer grupo encontramos a los hermanos con derecho. Vamos a explicar en detalle cada uno de estos grupos. Entonces, cónyuge, compañero e hijos. Si a la fecha del fallecimiento del causante, el cónyuge o compañero que va a entrar a devengar esta pensión tiene más de 30 años, esta pensión se va a reconocer de forma vitalicia hasta la fecha del fallecimiento de este. Si el que va a entrar a disfrutar esta pensión tiene menos de 30 años y no hubo hijos dentro de esta unión, esta pensión será pagada por un tiempo de 20 años y de esa misma pensión, la persona que está disfrutando esta pensión entrará a hacer su aporte para su pensión de vejez. Es decir, que esta pensión tiene un tiempo, va a reconocerla el sistema por un término de 20 años. Esto sí es menor de 30 años y no hubo hijos dentro de esta unión. Se requiere además, esto es un punto muy importante hoy en día que nosotros siempre lo recordamos, y es que el cónyuge compañero permanente debe acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante, con quien falleció. Esta unión marital debe haberse realizado en digamos que en un término de mínimo 5 años anteriores al fallecimiento, ¿sí? Esta vida marital es haber tenido su unión, convivir bajo el mismo techo, lecho, mesa, para que podamos ser acreedores a esta pensión. Si hay cónyuge y no hay compañero permanente, digamos que en Colombia siempre hemos tenido ese punto importante, y es que muchas veces tenemos cónyuge y tenemos compañero permanente. Entonces,
¿Qué sucede? ¿Cómo nos van a reconocer la pensión? Esta es una realidad que vivimos hoy en día. Si hay cónyuge y no hay compañero, pues se reconoce la pensión al cónyuge. Si tenemos compañero permanente y no hay cónyuge, se reconoce al compañero. ¿Qué sucede cuando hay convivencia simultánea? Que es en muchos de los casos que hemos tenido en nuestra firma. Hay convivencia simultánea entre cónyuge y compañero. Resulta que esto fue objeto de estudio por nuestra Corte Constitucional y se determinó que estas dos personas entrarían a disfrutar el derecho a la pensión en proporción al tiempo convivido con el afiliado. Nuestra norma es muy clara al decir, es decir, hablan de hombre, mujer, se reconoce al, digamos, si la persona que falleció era hombre, entonces digamos que también tenemos una realidad y es que hoy en día tenemos parejas del mismo sexo que están conviviendo. Entonces debemos ser claros en decir que estas personas también tienen derecho a disfrutar de la pensión de sobrevivientes si cumplen con los requisitos de los que ya hablamos. En este primer grupo también encontramos a los hijos. Entonces, ¿qué pasa con los hijos? Los hijos tienen derecho a la pensión de sobrevivientes. Es necesario que el hijo acredite su calidad de hijo con el registro civil de nacimiento. Y en principio esta pensión es pagada hasta los 18 años de edad. ¿Listo? En un segundo plano encontramos que esta pensión también puede ser pagada para aquel joven que esté entre la edad de los 18 y los 25 años, siempre y cuando esté incapacitado para trabajar por razón de sus estudios y lo acredite debidamente, es decir, que acredite debidamente su condición de estudiante. ¿Cómo debe ser esta acreditación? Resulta que la norma nos exige que sea en un establecimiento de educación formal y la intensidad académica no sea inferior a 20 horas semanales. ¿Listo? Entonces, vamos, en este grupo estudiamos cónyuge, compañero e hijos con derecho. También tenemos un tercer plano, son los hijos inválidos. Dice que si dependían económicamente del causante y mientras subsistan las condiciones de invalidez, también tendrá derecho a la pensión de sobreviviente. Vamos a estudiar en un segundo plano los padres con derecho. Entonces ya vimos que cuando los padres entran a ser beneficiarios, cuando no tenemos a nadie del primer grupo, cuando no hay compañero o cuando no hay hijos. Los padres con derecho también tienen derecho a disfrutar de esta pensión y la norma antes exigía que la dependencia económica fuera total y absoluta, pero esto fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia C-111 del 2006. Es decir, no tengo a nadie del primer grupo, pero yo apoyo económicamente a mi padre o a mi madre, esta persona puede entrar a ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, porque ya no nos exigen que la dependencia económica sea total y absoluta. ¿Listo? Esto fue algo que cambió en el 2006, como ya lo vimos. Y por último, tenemos en un tercer grupo a los hermanos con derecho. La norma es clara al decir que hablamos de los hermanos inválidos y entran a disfrutar de esta pensión si dependían económicamente del causante. Como ya lo hablamos en a lo largo de la historia se han venido presentando ciertos conflictos entre beneficiarios. Es muy común que se presente. ¿Qué sucedió? Que con la ley 1204 del 2008, el legislador quiso regular un poco el tema y dijo, bueno, vamos a fijar un procedimiento de identificación de beneficiarios. ¿Cómo se llevaba a cabo? Entonces, entra don Pepito Pérez a notificarse de su resolución que le reconoce su pensión de ese acto administrativo, se notifica e inmediatamente podía hacer una inscripción de sus beneficiarios. Entonces escribía a su esposa y a sus dos hijos, un ejemplo. Esto lo hizo el legislador con el ánimo de bajar un poco el tema de las controversias que se estaban presentando. Entonces, esta inscripción era publicada a través de un edicto
para aquella persona que creyera que tendría derecho a recibir esta pensión se presentara. Si nadie se presentaba en un término que ellos establecían, esta pensión eh, de sobrevivientes era reconocida a las personas que estaban inscritas. Digamos que esta designación es voluntaria del afiliado, no es legalmente vinculante, ya que los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes tienen su fuente en la ley y no en la voluntad del causante. Simplemente estas disposiciones tendían a facilitar los trámites de la sustitución de la pensión. ¿Listo? Esto fue algo que el legislador quiso implementar para evitar las controversias, pero ya vemos que esto viene, o los requisitos que se necesitan para ser beneficiarios a la pensión de sobrevivientes están en la ley, no en la voluntad del causante. ¿Qué sucede hoy en día si hay una controversia entre cónyuge, compañera y hay hijos? Digamos que en el tema de los hijos, en principio no hay discusión porque si acreditan su condición de hijos a través de su registro civil de nacimiento, entran a disfrutar de esa pensión. Entonces lo que hacen las entidades es, listo, vamos a reconocer el 50% de los hijos y el otro 50% que está en controversia entre un cónyuge y un compañero, vamos a dejarlo en suspenso hasta que la jurisdicción defina ese conflicto. Entonces ahí tenemos un punto muy importante, es que generalmente cuando tenemos un conflicto entre eh, cónyuge y compañero, este conflicto es dirimido a través de la jurisdicción ordinaria y será el juez el que dirima este conflicto y nos diga cómo van a entrar a reconocerse esas prestaciones. Listo. Vamos a hablar de la cuantía de la pensión. ¿Cuál es el valor que me van a entrar a reconocer si yo entro a ser beneficiario de una pensión de sobreviviente? Entonces, acordémonos que tenemos dos grupos, si es quien falleció o si es afiliado. Si es pensionado, la pensión o la cuantía de la pensión será el 100% de la pensión que aquel disfrutaba. Entonces, si la persona que falleció disfrutaba de una pensión de 2 millones de pesos, quienes lleguen a ser beneficiarios de esta pensión entrarán a disfrutar de 2 millones de pesos. ¿Mm? ¿Qué sucede en caso de la muerte de un afiliado? Recordemos que la norma nos exige 50 semanas de cotización en los últimos 3 años y la cuantía de la pensión dependerá de las cotizaciones que haya efectuado. ¿Cómo vamos a saber qué cotizaciones ha efectuado? A través de su historia laboral. Nos vamos a la historia laboral y ahí vamos a verificar las semanas que tenemos. Por ello, la importancia que en nuestras historias laborales siempre se definan las semanas y que nosotros como afiliados estemos verificando que estas semanas estén correctas para evitar que el día de mañana, si se causa esta pensión, no tengamos conflictos de no están las semanas, qué pasó con las cotizaciones, hay que buscarlas. Por importancia, siempre en TG Consultores recomendamos revisar nuestra historia laboral mínimo 2 veces al año. A continuación se presenta una tabla con el detalle de cuánto me reconocerían de pensión. ¿Listo? Entonces, si el afiliado tenía 500 semanas, entonces recordemos que debemos revisar nuestra historia laboral. Y también recordemos que en Colpensiones podemos consultarla a través de la página dispuesta para ello. Y en los fondos privados, precisamente por ello, aunque estamos hablando de unos fondos privados donde estamos aportando un capital, donde tenemos nuestro capital propio, es importante y por eso los fondos privados disponen que en sus historias esté el detalle de las semanas de cotización para verificar precisamente cuando hablamos de pensión de sobrevivientes y invalidez si cumplimos o no con los requisitos para las semanas. Entonces, el promedio del cual vamos a liquidar nuestra pensión de sobrevivientes es el de los últimos 10 años. ¿Qué porcentaje me van a aplicar? Eso va a depender de las semanas que yo haya cotizado. Entonces, si yo coticé 500 semanas, de que me reconocen es el 45% del ingreso base de liquidación. Este porcentaje va aumentando en un 2% por cada 50 semanas de cotización que yo tenga hasta llegar al 75%. ¿Listo? Es importante también destacar que nuestra
en nuestras normas está dispuesto que la pensión que se reconozca de sobrevivientes y todo tipo de pensión no se va a reconocer inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, ¿listo? Eso porque es una garantía que nos ofrece el Estado y porque entramos a disfrutar de esto. Hay una segunda posibilidad de reconocimiento de la cuantía de la pensión y corresponde a quienes como afiliados habían cumplido con las cotizaciones mínimas para ser beneficiarios de la pensión de vejez. Esto al momento de fallecer. En este caso, el monto de la pensión será el 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez. Estas mesadas o esta pensión se va a entrar a reconocer con 13 mesadas al año y, y es importante también que yo entré como beneficiaria a disfrutar mi pensión, ya me la reconocieron en el porcentaje que me correspondió y yo fallezco. Esa pensión hasta ahí llega. Esta pensión no entra a ser objeto de sustitución a otra persona. Hasta ahí llega. ¿Listo? Entonces yo disfruté de la pensión de sobrevivientes de mi esposo que falleció. Cuando yo fallezca, hasta ahí llega la pensión de sobrevivientes. ¿Listo? Vamos a hablar un tema que sucede mucho y es que cuando ocurre el fallecimiento sin requisitos para causar la pensión. Es decir, si no cumplo con el requisito que me exige la norma de las 50 semanas en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento. Aquí encontramos una diferencia entre el régimen de prima media administrado por Colpensiones y entre el régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por los fondos. ¿Qué pasa en Colpensiones? Entonces, digamos que eh, mi esposo había cotizado únicamente 20 semanas en los últimos 3 años, pero tenía en su historia laboral un total de 200 semanas. Entonces, ¿qué me van a entrar a pagar a mí como beneficiaria? Una indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. Esto acreditando los requisitos que ya vimos anteriormente. ¿Listo? ¿Y qué sucede si estoy en un fondo privado? Entonces aquí me van a efectuar la devolución de saldos con todos sus componentes, es decir, mi bono pensional, mis rendimientos, todo esto van a entrar a devolverlo para los beneficiarios de este derecho. ¿Qué sucede? Y es una gran diferencia en los fondos privados. ¿Qué sucede si no hay beneficiarios? Un ejemplo, no hay cónyuge, no hay compañero, pero hay hijos mayores de 25 años. Entonces, ¿qué va a suceder si la persona que falleció tenía un capital de 50 millones, un ejemplo? Entonces, las sumas acumuladas en esta cuenta individual harán parte de la masa sucesoral de bienes del causante. De esa forma, sus herederos entrarían a disfrutar de este dinero. ¿Listo? Esto únicamente sucede cuando no hay beneficiarios. Ya los vimos que son 3 grupos. No hay cónyuge, compañero, no hay hijos con derecho, no hay padres con derecho y no hay hermanos con derecho. Como vimos en el ejemplo, simplemente hay un ejemplo, 2 hijos que ya son mayores de 25 años, entonces ellos entrarían a disfrutar del capital acumulado en la cuenta a través o por la figura de la sucesión. Esto entra a ser parte de la masa sucesoral. Listo. Antes de pasar a la siguiente prestación, vamos a ver la financiación. Resulta que esta también es una pequeña diferencia que encontramos entre Colpensiones y entre los fondos privados. ¿Cómo se financia esta pensión de sobrevivientes? En Colpensiones es sencillo porque esta pensión entra a financiarse con cargo al Fondo Común Público. Entonces, resulta que nosotros como afiliados de Colpensiones estamos haciendo nuestras cotizaciones a un Fondo Común Público y yo hago mis aportes. ¿Qué sucede en el fondo privado? Que es ahí donde, digamos que hay un punto financiero que es un poco difícil para los fondos. Y es que en primer término, se supone que cuando yo estoy en un fondo privado, yo tengo mi cuenta individual, yo estoy aportando mes a mes, tengo mis rendimientos, tengo mi bono pensional si hay derecho, pero ¿qué sucede cuando fallece quien estaba cotizando? Entonces ahí el fondo va a decir, bueno, esta es el capital que usted tiene en su cuenta no le va a financiar una pensión, pero resulta que cuando nosotros estamos haciendo nuestros aportes al fondo privado, parte de nuestra cotización, de nuestro aporte,
es cotizado a un seguro previsional, que este nos está protegiendo o está asegurando una contingencia de invalidez o de sobrevivientes. Entonces, en primer término, esa pensión que van a pagar en el fondo privado va a ser con los recursos de la cuenta, pero la suma adicional necesaria para completar ese capital será pagado o estará a cargo de la aseguradora. Como ya vimos, la pensión es la misma en Colpensiones y en el fondo privado, solo que la financiación es distinta, pero nosotros como afiliados vamos a recibir nuestra pensión. Un último punto es importante tocar y es qué sucede cuando una persona estaba trabajando en una empresa, fallece, pero esta empresa no le hizo los aportes a la seguridad social. Resulta que a falta de esos aportes a la seguridad social, justo completaba para ser beneficiarios, digamos, los beneficiarios entrar a disfrutar esta pensión de sobrevivientes. Esto ya fue objeto de estudio y se determinó que quien debe entrar a pagar esta pensión de sobrevivientes es el empleador, porque él incumplió su deber de afiliar y además de cotizar al sistema porque no estaba amparando esta contingencia. Entonces, ya se dijo que debe ser el empleador quien debe entrar a pagar esta pensión. Caso diferente, cuando el empleador sí afilió al empleado, pero no le hizo las cotizaciones, es decir, que estaba en mora. Entonces aquí ya se ha dicho que quien debe reconocer esta pensión es la administradora de pensiones, porque es que resulta que la administradora de pensiones tiene un deber legal y tiene una facultad de cobro. Entonces, si Colpensiones o un fondo privado ve que hay un empleador en mora, debe entrar a requerir a este empleador para que haga el pago de sus aportes. Como en principio la administradora o el fondo privado no lo hizo, entonces va a ser esta entidad la que entra a pagar esta pensión. Esto es muy común que pase, ya hemos tenido casos donde es el empleador el que tiene que reconocer esta pensión. ¿A quiénes? A sus beneficiarios por el tiempo que lo disponga la norma. Vamos a continuar con la pensión de invalidez. Entonces, si usted que está presente en esta videoconferencia ya tiene alguna duda respecto a esta pensión de sobrevivientes, recuerde que puede hacerlas a través de nuestro chat o al finalizar levantar la mano y las contestaremos en vivo. Vamos a seguir con otra prestación que es la pensión de invalidez. ¿Listo? Entonces recordamos que estamos hablando de otro tipo de prestaciones que nos reconoce nuestro sistema. La situación de invalidez constituye una de las contingencias más dolorosas y frustrantes para el ser humano. La capacidad de locomoción y la plenitud de las funciones físicas y psíquicas son tan necesarias para llevar una vida normal, tanto en el plano individual como en la relación social, que la pérdida o disminución de esas capacidades y funciones afecta al ser humano en forma dramática el concepto de sí mismo y la posibilidad de desarrollar las potencialidades propias. Esta reflexión quiere destacar que cuando hablamos de este tipo de prestación debemos tener presente el profundo impacto que la situación de invalidez le genera a la persona que la sufre y a su familia, a las personas que la rodean. Listo. La invalidez puede generarse de origen común, es decir, puede tener un origen común o un origen laboral. ¿Listo? Esto es jurídicamente relevante por cuanto la seguridad social colombiana en el régimen de pensiones general se ocupa de la pensión de invalidez cuando es de origen común. En cambio, si esta tuvo un origen laboral, es decir, con relación al trabajo, digamos que todo esto va a estar impartido basado por el sistema de riesgos laborales. ¿Listo? Entonces ya vemos que de origen laboral cuando tuvo relación del trabajo, con el trabajo. Si no tuvo relación con el trabajo, vamos a determinar que es de origen común. ¿Qué es la invalidez? De conformidad con la Ley 100 de 1993, se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente,
hubiera perdido el 50% o más de su capacidad laboral. De esta pequeña definición hay que estudiar tres conceptos básicos para esta prestación. Primero, que hay unos criterios para establecer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Segundo, hay un sujeto que efectúa esta calificación, vamos a ver qué sujeto es. Y tercero, o es importante tener claro o la determinación de cuándo se ha estructurado esta invalidez. Estos tres puntos son claves y principales a la hora de estudiar la pensión de invalidez, porque ahí es donde vamos a saber si tenemos derecho, de cuánto va a ser, cómo es el procedimiento para ser beneficiarios de esta pensión de invalidez. En un primer plano encontramos que hay unos criterios para establecer el porcentaje. Entonces recordemos que es inválida aquella persona que tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Esta calificación se efectúa por medio de un manual único de calificación dispuesto en el decreto 1507 del 2014. Este manual va a tener presente cómo van a otorgar el porcentaje, es decir, cuándo van a dar el 20, cuándo van a dar el 30, cuándo van al 50, el 80 o el 90. Esto es necesario porque si a una persona le reconocen un 40% de pérdida de capacidad laboral, en principio no hablaríamos que es una persona inválida. Pero si esta persona tiene más del 50, ya hablaremos de esta persona. Hay un sujeto que efectúa esta calificación. Entonces, ¿qué sujeto es? En primer término, corresponde a las entidades administradoras del sistema, como Colpensiones, las EPS, las administradoras de riesgos laborales y las compañías de seguro que asumen el riesgo de invalidez y de muerte, que son las de los fondos privados. Ellas hacen una calificación en primer plano y ellas otorgarán un porcentaje y otorgarán un porcentaje, una fecha de estructuración y el origen, lo cual es muy importante. ¿Qué sucede qué pasa una vez calificada la persona en este primer plano por una de estas administradoras y si la persona no está conforme con su calificación, cree que hay un error en ella, puede presentar una impugnación o un recurso ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez? Esta junta va a revisar esta calificación que se hizo en primer plano y se va a pronunciar y va a emitir un nuevo dictamen de pérdida de capacidad laboral. Si no se está de acuerdo con este dictamen emitido por la Junta Regional, vamos a presentar un recurso y esto lo va a conocer una Junta Nacional de Calificación de Invalidez. ¿Listo? Entonces, si usted como oyente de esta videoconferencia dice, bueno, tengo una persona que está en un estado de invalidez, quiero saber cómo es el proceso de calificación, vamos a ver que estos son los sujetos que efectúan la calificación. En un primer plano, la administradora; en un segundo, si no estoy conforme, junta regional; y tercero, una junta nacional. ¿Qué sucede si finalmente ninguno de estos entes me o emitió un dictamen que yo creo tener derecho a tener? Es decir, no me dio el porcentaje o no me dio el origen necesario o la fecha de estructuración está mal. Esto puede ser objeto de demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral y ya será un juez el que dé la última palabra acerca del dictamen al cual tenemos derecho. Por último, hay otro criterio. El tercer criterio importante para esta pensión es la determinación de cuándo se ha estructurado la invalidez. La fecha de estructuración, que así se denomina, es de vital importancia porque es que resulta que la norma me pide unas semanas, ya las vamos a ver cuántas son, y me dice a partir de la fecha de estructuración. Entonces, si estamos ante un origen laboral, es decir, mi accidente o mi enfermedad tuvo un origen laboral, determinamos que es el día del accidente, que ocurrió el accidente. Si estamos en un origen común y es una enfermedad, vamos a tomar en cuenta la fecha del diagnóstico o cuando, digamos que los síntomas que presentaba mi cuerpo, donde determinan un antes y un después. ¿Listo? General es cuando se diagnostica la enfermedad. ¿Listo? Entonces, esta fecha de estructuración es importante comentarles a ustedes que no puede estar sujeta a que el solicitante haya venido cotizando o no, ¿sí? Es decir, la persona
un ejemplo, tuvo un accidente el 1 de diciembre del 2018, pero la persona continúa haciendo sus aportes voluntarios. Entonces no pueden decir, no, como vino haciendo aportes, entonces no podemos considerar la fecha del accidente como fecha de estructuración. No, no tiene nada que ver que yo haya continuado haciendo aportes. ¿Listo? Lo importante es que es esa fecha donde se marcó un antes y un después. Entonces, fecha del accidente, mi fecha de estructuración, una enfermedad, por ejemplo, la fecha de cuando se diagnosticó esta enfermedad. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hablar de los requisitos para obtener la pensión de invalidez. Primero, el requisito esencial es que el afiliado sea declarado inválido conforme al Manual Único de Calificación y por decisión de las juntas de calificación, que ya vimos cuáles son. ¿Mm? Inválido es decir que tengo un porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Y segundo, que cumpla unas cotizaciones mínimas. En primer lugar, si antes de la invalidez, es decir, antes de que ocurrió este suceso importante que marcó la vida, ha cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez, solo se exige que haya cotizado 25 semanas en los últimos 3 años. Si quien obtuvo la invalidez no cumple con este requisito del 75% de las semanas que nos piden para la pensión de vejez, vamos a pedirle que haya cotizado 50 semanas en los últimos 3 años anteriores al hecho causante. Entonces, por eso decimos que la fecha de estructuración es importante porque desde ahí para atrás nos van a pedir las 50 semanas. Y la norma también previó qué pasa cuando es un menor de 20 años el que le ha ocurrido esta situación de invalidez. Para esta persona solo se exigen 26 semanas en el último año anterior a la fecha del hecho causante. ¿Listo? Ya no le vamos a pedir 50 semanas, solo le vamos a pedir 26 semanas. ¿Qué sucede? Bueno, resulta que es importante nosotros a nuestros pensionados que Teje Consultores ha tenido por pensión de invalidez, siempre les decimos que esta pensión puede ser objeto de revisión. ¿Por quién? Por la entidad administradora que le está reconociendo su pensión o por el mismo sujeto. Entonces, un ejemplo, Colpensiones me está pagando a mí mi pensión de invalidez. Esta entidad puede entrar a hacer una revisión de esta pensión y notifica al afiliado, al pensionado, lo notifica, le dice, bueno, señor Pepito Pérez, por favor, acuda a hacerse una revisión de su calificación. El pensionado tiene que acudir dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de la citación. ¿Qué sucede si no acude a los 3 meses? Esta pensión queda en suspenso y la norma habla que a los 12 meses esta pensión prescribe. Vemos que así es lo que dice la norma, pero esto no es cierto. Ya nosotros tenemos que decirles a ustedes que la pensión no prescribe. ¿Qué tienen que hacer el pensionado? Acudir para que le hagan una revisión de su pérdida de capacidad laboral. Esta revisión va a tener el mismo procedimiento que tuvo en primera instancia cuando lo calificaron, y esta la entidad la hace para revisar si la pensión que le está dando está bien o si el pensionado mejoró su salud, si al contrario su salud empeoró y el porcentaje va a aumentar. ¿Listo? Entonces nosotros, si entramos a ser beneficiarios de esta pensión de invalidez, debemos ser conscientes que la entidad nos puede requerir para que nos acerquemos y nos hagamos una revisión de nuestra pérdida de capacidad laboral. Listo. ¿Qué es también importante destacar? Que la pensión de invalidez en el régimen de prima media administrado por Colpensiones y en el régimen de ahorro individual administrado por los fondos es el mismo, ¿listo? Es el mismo monto de la pensión, porque como vamos a ver más adelante, la cuantía es la misma. Ahora bien, ¿cuál es esa cuantía de pensión? Resulta que aquí es de vital importancia conocer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. ¿Por qué? Porque la norma nos dice que va a variar en la cuantía de la pensión dependiendo del porcentaje que me han o que le han otorgado a la persona. Si esta persona ha sufrido una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 66%, vamos a partir de un porcentaje del 54%. Esto, digamos, hasta las 800 semanas. Entonces,
este porcentaje va a ir aumentando en un 2% por cada 50 semanas que tenga de más. Es decir, que yo como afiliado, por ejemplo, tenía 1.100 semanas, entonces el porcentaje que me van a otorgar es del 66% de mi nivel. ¿Listo? Y esta pensión no podrá ser superior al 75%. Esta tabla está en la ley y es importante para determinar la cuantía de la pensión. ¿Qué sucede si el afiliado ha sufrido una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% e inferior al 66%? Es decir, estamos dentro de ese rango. Del 50 al 66, ¿cuál va a ser la cuantía de mi pensión? Aquí estas tablas no lo van a determinar. Por ejemplo, si yo tuve una pérdida de capacidad laboral del 60% y tengo 800 semanas, mi porcentaje que me van a otorgar es del 54%. ¿Listo? Aquí está parte de las 500 semanas por cada 50 semanas de más, nos va aumentando en 1.5. Esto hasta llegar al 75%, no se reconoce superior a este porcentaje, ni tampoco se reconoce una pensión inferior al salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, otro ejemplo, tenemos una persona que tiene 1.400 semanas y le dieron un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 51%. Nuestro porcentaje que nos van a aplicar es del 72%. Y así está definido ya en la ley cuál va a ser la cuantía de la pensión. Por eso, si estamos en Colpensiones o en un fondo privado, esto no va a tener relevancia, voy a tener el mismo beneficio, el mismo disfrute de pensión en la misma cuantía. Recordemos que en el fondo privado tenemos nuestro seguro previsional que nos está asegurando una invalidez y una muerte. Entonces, va a ser este seguro el que entra a pagar la suma adicional si así lo requiere. ¿Qué sucede si, por ejemplo, no se cumplen con las semanas que nos exige la norma para disfrutar de esta pensión? Entonces, en el régimen de prima media vamos a tener derecho a una indemnización sustitutiva que se calcula igual a una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. En el régimen de ahorro individual pasa algo diferente y esto es una de las diferencias que encontramos entre estos dos regímenes. Y es que en el régimen de ahorro individual vamos a tener en principio un derecho a una devolución de saldos de la cuenta con todos sus componentes, rendimientos, bono pensional y aportes, pero también se le da la opción a la persona que tuvo esta pérdida de capacidad laboral y se declaró inválido, le vamos a dar una opción de mantener un saldo en la cuenta pensional y así constituir un capital que le permita pensionarse por vejez. ¿Cómo se financia esta pensión? Es muy similar, si no es igual, a la pensión de sobrevivientes. Entonces, en régimen de prima media en Colpensiones, esta pensión se financia con cargo al Fondo Común Público y en el régimen de ahorro individual con la cuenta pensional, pero si este capital que tengo en mi cuenta no alcanza a pagar toda la pensión, va a entrar la aseguradora con quien se tiene contratado este seguro a pagar esta suma adicional. Esto, como ya lo vimos, es de vital importancia y es que la pensión de invalidez puede ser objeto a una revisión. Primero, entonces ya vimos que puede ser solicitada por la entidad que la reconoció, pero también puede ser por solicitud del pensionado. Entonces, un ejemplo, ya el pensionado recibió su pensión de invalidez el 1 de enero del 2020, pero resulta que con ocasión a su enfermedad eh, tuvo o tiene otros síntomas, otros diagnósticos de otras enfermedades, es decir, su salud ha disminuido. Entonces, esta persona o este pensionado puede solicitar también la revisión con el ánimo de que, pues que como ya vimos, si el porcentaje es superior al 66% de pérdida de capacidad laboral, la pensión va a ser más alta que si esta está dentro del rango del 50 al 66. Entonces, si la salud de la persona ha venido disminuyendo en vez de mejorar, también puede solicitar la revisión siempre y cuando esto impacte en el derecho o en la pensión que se va a recibir. Esto es lo concerniente a la pensión de invalidez y a la pensión de sobreviviente. Muchas gracias.
A continuación, daremos respuesta a las preguntas que ya tenemos personas que han levantado la mano. Vamos a resolver sus dudas. Usted, si tiene alguna duda adicional, por favor, escríbanos. Si quiere que revisemos su caso particular, eh, también déjenos sus datos. Nosotros nos contactaremos con ustedes para poderles brindar una asesoría en pensiones. Bueno, muchas gracias, doctora Hasblady. Vamos a dar paso a algunas de las preguntas, por lo cual pueden dar clic en el botón levantar la mano. Como les comentamos al inicio, vamos a intentar dar paso a la mayoría de sus preguntas, pero por tiempo, si alguno no se le resuelve la duda que tenga, lo invitamos a dejar sus datos de contacto. Entonces vamos a continuar con la señora María Bello. Señora María. Bueno, vamos a continuar con la señora Clara Uribe. Buenos días. Buenos días, Bueno, señora Clara. mira, es que tengo la pregunta para el requisito de pensión de invalidez, si una persona lleva sin cotizar 4 años, ahí cómo se hace. Gracias por tu pregunta. Bueno, resulta que como ya vimos en esta videoconferencia, nos piden un requisito esencial y es que tengamos 50 semanas en los últimos 3 años. Si la persona, la cual ya se declaró inválida, no ha hecho aportes en los últimos 4 años y no tiene el 75% de las semanas que nos exista la pensión de vejez, que son alrededor de disfrutar de una indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez. Si ya tiene, o sea, ya tiene el 75% de las semanas en un fondo privado, ¿sí? Pero no tiene, pero hace 4 años que no cotiza, pero sí tiene el 75% de las semanas. Ah, ok. Bueno, como ya lo vimos, tendría derecho a su pensión de invalidez porque ya cumplió uno de los requisitos que nos exige la norma. Entonces, lo que tendríamos que revisar es, bueno, primero si esta invalidez es superior al 50% y se tendría que hacer la solicitud directamente al fondo privado dentro del cual se encuentra afiliado. Si el fondo privado se niega al reconocimiento de esta, se tendría que revisar el caso puntual, qué es lo que sucede, por qué no la reconocen, cuáles son los argumentos para negarla y si es del caso, resolver el caso ante una jurisdicción. Pero digamos que para mayor comodidad puedes dejarnos tus datos y contactarnos para revisar el caso puntual. Bueno, muchas gracias. A usted. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con la señora Fanny Ortegón Ávila. Señora Fanny, buenos días, la escuchamos. Debe Bueno, continuamos. encender su micrófono.
Continuamos con la señora Catalina Duarte. Señora Catalina, por favor, formule la pregunta a la doctora Hasblady. Buenos días, hágame un favor. Yo quisiera saber si el salario que uno cotiza, o sea, los últimos 10 años de salario de cotización, ¿son los de cotización o los de edad? Listo, muy buena pregunta. Y resulta que siempre cuando nos van a entrar a reconocer, ya bien sea pensión de vejez, pensión de invalidez o pensión de sobrevivientes, nos van a tomar el promedio de los últimos 10 años, pero son los 10 años cotizados. Es decir, si dentro de los últimos 10 años yo dejé de cotizar 5, no me van a tomar en cuenta esos 5 como cero. No, van a partir de los 10 años cotizados, los que están en nuestra historia laboral, que se les hizo un aporte, son 10 años cotizados. ¿Listo? Otra pregunta, pena. Sí, señora, tranquila. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo tengo 52 años y ya tengo las 1.300 semanas. Entonces yo quiero saber si Tiene 52 años, 1.300 semanas. ¿Y qué desea saber? Señora Catalina. Mm, Señora Catalina, estamos aquí atentos a su inquietud. Nos comenta que tiene 52 años y 1.300 semanas. Bueno, de pronto tenemos unas fallas en la comunicación. Bueno, señora Catalina Duarte, con todo gusto puede dejarnos su inquietud o contactarnos a través de nuestras líneas 744-5858 o buscarnos en las distintas redes sociales que nos encontramos como Teje Consultores Core y allí le resolveremos su duda. Puede dejarnos sus datos y nos comunicamos con usted para resolverle su duda. Bueno, vamos a dar paso al señor Tomás Torres. Buenos días, señor Tomás. Por favor, formule la pregunta a la doctora Hasblady. Bueno, daremos paso a la señora Rocío. Buenos días, señora Rocío. Por favor, indíquenos su consulta. Aló. Bueno, buenos días, señora Rocío. Ay, discúlpeme, parece que había problema con el micrófono. Quería hacerle la pregunta, doctora, y es la siguiente. Mi esposo se quedó sin puesto hace un mes, tiene 59 años, pero ha cotizado a Colpensiones 1.900 semanas. Por su edad vemos que es muy difícil que él consiga trabajo en este momento a 3 años de una pensión. Quisiéramos hacer la pregunta, es si él llega a tener un accidente y queda incapacitado, Colpensiones le reconocería la pensión, y esta sería en qué porcentaje, porque él ya estaría en el máximo, ¿no? Listo, señora Rocío, muchas gracias por su pregunta. Entonces, me comenta que su esposo tiene 59 años, Sí. hace un mes dejó de laborar, Sí. se encuentra en Colpensiones y tiene 1.900 semanas. Correcto. Listo. Entonces, bueno, digamos que en principio, las semanas para tener derecho a la pensión de vejez, de sobrevivientes e invalidez ya están completas, ¿sí? Porque él ya
completó y ya tiene los requisitos para una pensión de vejez. Ahora bien, teniendo en cuenta que para una pensión de invalidez nos piden un requisito de semanas en los últimos 3 años, entonces sí sería necesario que él aportara, así sea un año más, porque digamos que si Dios no lo quiera, su invalidez sucede a los 62 años, nos van a pedir unas semanas en los últimos 3 años. Y si a los 62 años contamos hacia atrás, él no ha cotizado, pues no completaría estas semanas, pero digamos que en principio su merced nos dice que cuál sería el monto de su pensión. Esto no lo sabemos porque es que el monto de la pensión lo vamos a determinar es con el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que otorgue la entidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que Dios no lo quiera, la invalidez ocurre a los 61 años, que nos van a pedir que hayamos cotizado 25 semanas en los últimos 3 años. Entonces, lo importante o lo esencial sería que siguieran haciendo su revisión de su historia laboral continuamente y que contando hacia atrás, digamos, de la fecha actual, él siempre cuente con las 25 semanas. Eso sería lo más recomendable. ¿Por qué? Porque él ya cumplió con las semanas para su pensión de vejez, pero si contamos hacia atrás, vamos a tener siempre que tener las 25 semanas en los últimos 3 años. Entonces, con una revisión que hagan de su historia laboral continuamente, siempre estén contando que hayan 25 semanas en los últimos 3 años. Para Perdón, perdón, doctora, ¿25 o 50? No, son 25 porque es que aquí ya cumplimos con las semanas para la pensión de vejez. Pues ya no nos van a pedir las 50, sino que nos piden las 25 semanas en los últimos 3 años. Gracias, doctora. Sí, señora, con todo gusto. Vamos a continuar con el señor Tomás Torres. Por favor, señor Tomás, activar su micrófono. Ya lo activé. Por favor, estoy disfrutando de la pensión. Hace 8 años y precisamente TG Consultores me ayudó con esto. La pregunta que tengo es, y muchas gracias nuevamente, por favor, ¿qué en caso de yo fallecer, qué debo hacer ahora anticipadamente para que mi esposa continúe recibiendo la pensión y qué debe hacer ella cuando, si llega a ocurrir algo de eso? Listo, muchas gracias, señor Tomás. Bueno, muchas gracias también por participar de la charla, usted como cliente de TG Consultores. Como yo comentaba en la charla, digamos que hay una posibilidad de hacer una inscripción de beneficiarios. Esto lo permite la entidad, hay digamos que un trámite especial y puede hacer la inscripción de su esposa como beneficiario. Esto es, digamos, con el ánimo de poder facilitar el trámite ante la entidad. Pero ¿qué va a suceder? En el evento que el señor Tomás Torres fallezca, su esposa va a tener que acudir a la entidad y solicitar el reconocimiento de esta pensión. Lo puede hacer bien sea por TG Consultores. ¿Y qué es lo que va a necesitar su esposa? Primero, el registro civil de matrimonio, si ustedes son casados. Si no son casados, va a necesitar unas declaraciones extrajuicio de 3 personas que indiquen que ustedes han convivido, pero digamos que tiene que ser claro el tema de la convivencia. Mire, el señor Tomás Torres y su esposa conviven desde, un ejemplo, del 1 de enero del 2000 hasta la fecha de su fallecimiento. Esto es importante y simplemente con la resolución que le reconoció su pensión, ahí ya sería acreedora a la sustitución pensional. ¿Listo? Eso sería lo más importante. ¿Cómo debo hacer yo la inscripción? Perdón, ¿cómo debo hacer yo la inscripción? ¿Hay algún formulario o algo? Porque en una oportunidad fui a Colpensiones y no me dieron mayor información. Sí, lo puede hacer también a través de nosotros. La entidad ha dispuesto unos formularios especiales para ello, donde nos solicitan registros civiles de matrimonio, documentos y se hace la inscripción. ¿Listo? Esto ya la entidad ha dispuesto un trámite especial para ello. Ok, muchas gracias. Solamente una aclaración. Tanto mi esposa como yo, que ya llevamos 44 años de casados, realmente vivimos desde esa pensión. Ella no tiene pensión adicional
ni nada por el estilo. Eso no influye en nada ni cambia lo que me ha recomendado. No, y excelente pregunta, y es que resulta que en el evento que usted fallezca, Dios no lo quiera, su esposa va a tener derecho a su pensión de sobreviviente. Pero, ¿qué pasa si ella tuviera su pensión, aparte de su pensión de vejez? Estas dos pensiones son totalmente compatibles. Entonces, yo puedo tener mi pensión de vejez que adquirí con ocasión a mis cotizaciones y haber cumplido la edad de mis semanas, pero también puedo tener mi pensión de sobreviviente. Esas son compatibles y la entidad las reconoce sin ningún inconveniente. Muchas gracias, doctora Hasbeidi. En un ratico, cuando termine la conferencia, voy a llamar nuevamente a TG Consultores porque tanto lo he recomendado a otros compañeros que han tenido dificultades con su pensión, la mía la resolvieron muy rápidamente y voy a hacer entonces la consulta para esta inscripción y que me apoyen en eso. Muchas gracias. Con todo gusto, señor Tomás. Excelente día. Muchas gracias, señor Tomás. Damos paso al señor Antonio Palacios Garzón. Por favor, habilitar su micrófono. Señor Antonio, por favor, deshabilitar su micrófono para que podamos escuchar su pregunta. ¿Escuchan? ¿Aló? Sí, señor, buenos días. Muy buenos días, gracias. Mi pregunta es la siguiente, pues yo escuchando las charlas en algún momento tuve una asesoría, yo estoy con el fondo privado por venir y un asesor del fondo me dijo que pues que yo ya tengo el total de semanas cotizadas, yo estoy próxima a cumplir 61 años. Entonces me dijeron, usted ya no tiene necesidad de cotizar más acción, lo único que tiene que esperar es a cumplir sus 62 años para empezar a recibirla. Pero resulta que en mi historia laboral yo me doy cuenta que los últimos 3 años apenas tengo 8 semanas cotizadas. Entonces pues ya me empezó es como tema de preocupación porque pues lo que explicó la doctora Haslady sobre pensión por fallecimiento o pensión por invalidez, pues hay un prerequisito de tener en los últimos 3 años unas cotizadas dependiendo pues de, bueno, un porcentaje de invalidez de pensión dependiendo de las semanas que uno tenga cotizadas. Yo hasta el momento tengo 1.192 semanas y tengo entendido que el fondo privado exige 1.150. Entonces, mi pregunta es, ¿qué podría yo hacer en este caso particular? Listo, muchas gracias, señor Antonio. Entonces me comenta que está en Porvenir, tiene 61 años. En los últimos 3 años le registran solo 8 semanas, pero en total tiene 1.192 semanas. Listo. Digamos que aquí, en este caso particular, usted ya completó con el 75% de las semanas que nos piden para la pensión de vejez. ¿Listo? Entonces ya no nos van a pedir en una eventual invalidez, ya no nos van a pedir las 50 semanas en los últimos 3 años, solo que nos van a pedir 25. Entonces, en el evento que ocurriera una invalidez el día de hoy, eh, no completaría con las semanas requeridas para esta prestación económica, ¿sí? Debería, digamos que, hacer el aporte, ya que no le registren 8, sino que le registren las 25, y digamos que aquí en principio, como ya está muy cercano a la edad de pensión, pues puede tener un poco más de tranquilidad en el evento de, listo, no cumplí con los requisitos para mi pensión de invalidez, pero ya estoy muy cercano de eh, tener derecho a la pensión de vejez. Sería bueno revisar, en este caso particular del señor Antonio, con qué capital cuenta. Entonces, si gusta, podemos darle una asesoría más en detalle en su caso particular
puede descargar su historia laboral de Porvenir para nosotros revisar qué capital tiene, cuántas semanas tiene y poder de pronto darle un concepto, en su caso particular, de cómo sería o cómo tendría que hacer los aportes para que esté asegurado en cuanto a su pensión de invalidez y de sobrevivientes en el dado caso que también lo requiera. ¿Listo? Pero en principio recordemos que son 25 semanas las que nos piden en los últimos 3 años, por el número de semanas que me dice que tiene. De acuerdo, doctora. Bueno, gracias. Pues sí me gustaría enviarles por mail o por WhatsApp, no sé por qué medio, o mi historia laboral para que pues, ustedes sí me pudieran asesorar en ese sentido. Sería cosa que les agradecería muchísimo. Sí, claro que sí. Entonces, si gusta, puede dejarnos su correo electrónico y su teléfono. Nosotros nos contactamos con usted y le decimos digamos, a qué correo puede enviar toda la información para poderle brindar su asesoría. Ok, doctora. Bueno, mil gracias. Mm, Entonces yo procedo a hacer su, su recomendación. Listo. Bueno, señor Antonio, muchas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias. Antes de finalizar, queremos agradecer a la abogada Hasbleidy Santa María por compartirnos sus conocimientos. A continuación podrán ver nuestros números de atención. Finalmente, los invitamos de nuevo a que por favor nos dejen sus números de contacto, sus datos, pues para aclarar todas sus dudas e inquietudes y puedan recibir pues una asesoría más personalizada. Agradecemos su participación y le dejamos una pequeña votación para que califique nuestra videoconferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por participar y no olviden dejar sus datos para podernos contactar con ustedes y también les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias y buen día.